por medio de una entrevista semiestructurada que se realizó con el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Armando Ramírez, y con varias que realizamos con los habitantes del sector, llegamos a la conclusión que la problemática que afecta directamente a la comunidad es el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, ya que hay una carencia en el tratamiento, la atención y la prevención de esta problemática en el barrio La Primavera. De la localidad de Ciudad Bolívar encontramos actores institucionales como el sector gobierno, que para el caso específico de sustancias psicoactivas, el sector gobierno adelanta acciones en coordinación con los entes responsables en materia de control de tráfico y expendio de sustancias legales e ilegales, y en lo relacionado con el consumo contribuye a la promoción, prevención, atención y restitución particularmente de poblaciones vulnerables y en situación de riesgo. Otros actores institucionales como la educación superior. Red Sin Trabas es un programa que vincula a 42 dependencias o oficinas de bienestar de la Institución de Educación Superior Técnica y Tecnológica de Bogotá para el desarrollo de estrategias preventivas y reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. La Secretaría de Educación también es uno de los actores institucionales, el cual adelanta acciones para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Desde la Secretaría de Educación, con la Policía Nacional, desde el programa DARE y la Fiscalía General de la Nación, programa Futuro Colombia, se han realizado encuentros de formación y prevención del consumo y procedimientos de notificación de posibles casos con estudiantes y docentes y orientadores escolares. En el cumplimiento del Acuerdo 329 de 2008 se ha vinculado a colegios oficiales del distrito. Para finalizar, encontramos como actores institucionales las alcaldías locales. Con recursos de las alcaldías locales se formulan y se ejecutan en coordinación con los hospitales de la red pública, empresas sociales del Estado u otros ejecutores proyectos que buscan atender la situación generada alrededor de la problemática del uso, abuso o consumo de sustancias psicoactivas. También desde la Secretaría de Integración Social encontramos IDIPRON, quien trabaja con el programa Jóvenes Visibles y con Derechos, jóvenes de los 14 a los 26 años, donde se trabajan ferias, conferencias, día de prevención, conversatorios, seminarios, entre otros. Y por último encontramos a estos actores comunitarios como el jefe del presidente de la Junta de Acción Comunal y la misma comunidad, quien hace partícipe de estos procesos y la gestión de cambio. Nacional de Desarrollo y el Ministerio de Salud, algunos factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas se dividen en tres ejes centrales. El primero hace referencia a la percepción y facilidad de la consecución de drogas, es decir, a mayor facilidad de adquisición, mayor consumo. El segundo hace referencia al inicio temprano de la práctica de consumo, donde según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en el año 2011, que se realizó un estudio a un grupo de jóvenes de grado 10º y 11, se determinó que los adolescentes que consumen drogas antes de los 15 años tienen 4 veces mayor probabilidad de tener riesgos de alto consumo, que a diferencia de las personas que consumen después de los 20 años. Y el último eje central es la relación que hay en el involucramiento parental y el consumo de sustancias psicoactivas, donde la familia empieza a jugar un papel importante en el consumo, donde si hay unos padres que están pendientes de sus hijos, que brindan educación no solo en el ámbito institucional, sino también en el hogar, que se preocupan por saber qué amigos frecuentan a sus hijos, se evidencia que a mayor acompañamiento parental hay menor riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, las acciones que se plantean a partir del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Salud se enfatizan
en algunas acciones para la reducción de consumo de sustancias psicoactivas. Una de ellas se basa a través de la resolución 2358, la cual implementa estrategias y anexos establecidas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Y otra se deriva a partir del Ministerio de Salud, donde se propone una nueva política que tiene 3 ejes de acción primordiales: la prevención de consumo, la mitigación, que hace referencia a la disminución del riesgo de que los adolescentes consuman sustancias psicoactivas, y la superación, que ya se enfatiza en la población, digamos, general, con el fin de brindar ayudas a través de programas a las personas que en algún momento estuvieron en el consumo y quieren salir del mismo. Las metas y aportes que se brindan a partir del Plan Nacional de Desarrollo para la Disminución de Consumo de Sustancias Psicoactivas se centran en 3 centrales. La primera es que la gestión de salud pública y el Ministerio de Educación, a través de programas y planes interinstitucionales, aporten en la disminución de consumo de sustancias psicoactivas y también aporten en la disminución de riesgos de la prevalencia en el consumo. Por otro lado, todos el 100% de los municipios y departamentos deben generar planes territoriales que aporten en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en las personas escolarizadas. De igual modo, en las estadísticas del país, cada gobernante debe tener en cuenta que los índices de consumo deben disminuir en un 5,5% de las estadísticas del año anterior. Es decir, que todos los años el consumo de sustancias psicoactivas, gracias a los programas y proyectos que cada municipio y departamento realiza en su territorio, debe disminuir por lo mínimo en un 5,5%. Y por último, el Ministerio de Salud debe promover planes y programas que aporten a las instituciones educativas en temas de educación de consumo de sustancias psicoactivas, así como la actualización de las nuevas drogas y las nuevas tendencias de consumo, pues con el fin de educar a los jóvenes de una manera pues más adecuada frente al tema de consumo. La población a la que va dirigida estas metas, según el Plan Nacional de Desarrollo, son las instituciones educativas, las personas escolarizadas, los adolescentes y las familias de los adolescentes, puesto que se tiene en cuenta que las instituciones son el primer eje de educación que pues ayuda a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Por eso pues el Plan Nacional de Desarrollo lo considera como un eje principal para la disminución del consumo de SPA. Por ende, nuestro objetivo de desarrollo sostenible se centra en la educación de calidad, puesto que, como ya mencionaba en el Plan Nacional de Desarrollo, esta es una de las herramientas fundamentales para disminuir el consumo, ya que el objetivo de desarrollo de educación de calidad se enfatiza en brindar educación a diversas personas, donde no solamente se tenga en cuenta el emprendimiento, la cultura, sino también educación en temas de consumo de sustancias psicoactivas. El Plan de Desarrollo Local de la localidad Ciudad Bolívar adelanta una serie de acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, para lo cual diagnostica que la prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en la localidad de Ciudad Bolívar es del 8,4 y el periodo distrital es del 4,6. La localidad se encuentra en primer lugar evidenciando una necesidad de intervención sobre la problemática de consumo de sustancias psicoactivas y busca abordarlo como un problema de salud pública integral. Para esto, establece la siguiente estrategia: la creación y fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria como estrategia territorial que articula redes comunitarias, líderes de opinión, organizaciones sociales e instituciones en respuesta al consumo de sustancias psicoactivas en los territorios. Estos dispositivos de base comunitaria son espacios de acogida en donde se escucha, se organiza, se media, se canaliza y se acompaña, y los cuales buscan prevenir los riesgos de exclusión y estigmación social hacia los consumidores. Asimismo, busca disminuir los factores de riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Estos dispositivos se fundamentan en la construcción de redes sociales en la que participen activamente actores de la comunidad, dando respuesta a las necesidades priorizadas dentro del territorio.
Realizando un rastreo, logramos encontrar una política pública que se centra en esta problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Esta política pública es del 2011 y se centra en la prevención, atención del consumo y la prevención de vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá. Allí se logró realizar una coordinación interinstitucional en la que se logró vincular al sector gobierno, a la educación superior, las alcaldías locales, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social. Esto para contribuir en la promoción, prevención, atención y la restitución de particularmente las poblaciones vulnerables y en situación de riesgo. El Consejo de Bogotá, en la agenda de sesiones plenarias y de comisiones, realizó un estudio en el año 2016 en el que se evidencia un incremento significativo en el abuso y en el consumo de sustancias psicoactivas, generalmente en la marihuana, la cocaína, el éxtasis, la heroína, entre otros. Ciudad Bolívar es una localidad en donde hay mayor prevalencia de estas sustancias psicoactivas, seguido del centro de Bogotá, Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria y Rafael Uribe. Por ello, el Consejo de Bogotá propone pensar y plantear la necesidad de programas distritales que impacten directamente en la mitigación y en la superación del consumo de spa. Además, pretenden priorizar políticas enfocadas a las edades de entre los 14 a los 16 años, que es en donde se evidencia un pico más alto de consumo. Ya que ellos afirman que esta problemática no solamente es importante manejarla o intervenirla solamente por el alto índice de consumo en menores de edad, sino también porque esta problemática representa repercusiones para la salud pública y los espacios sociales. Además, se pretende realizar la construcción de un centro zonal especializado en la protección de las localidades más vulnerables, como lo son Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Bueno, además el Consejo de Bogotá añadió que es importante realizar canales y programas de coordinación interinstitucional entre la Nación y Bogotá para que se realice efectivamente una prevención de la problemática y una lucha contra ella. Pues además señaló que se deben priorizar las acciones gubernamentales para desmantelar las organizaciones criminales. Bueno, por último, el Consejo de Bogotá tomó en cuenta un estudio que realizó las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cual concluye que una de las causas por las cuales los menores de edad incursionan en la problemática y en el consumo de sustancias psicoactivas es la disfuncionalidad familiar y las problemáticas que habitan al interior de la familia. Por ello, el Consejo de Bogotá transmite ciertos consejos que deben tener en cuenta los padres para, de cierta forma, realizar una prevención en esta problemática. Algunos de estos consejos es dar amor, afecto y apoyo incondicional y permanentes, saber marcar y hacer respetar las normas y límites, fomentar la comunicación y la confianza, prepararlos para la vida, dar responsabilidades en función de las posibilidades de cada uno. Por otro lado, también se debe tener en cuenta el favorecer la cohesión familiar, ser conscientes de la importancia de transmitir valores, disfrutar de la familia en el tiempo libre con actividades positivas y por último participar activamente en el colegio y la comunidad.